100% de acuerdo con esa pregunta inclusive, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la gran mayoría de las organizaciones? Recordemos que hoy por hoy todas las organizaciones de alguna forma gestionan riesgo, ya sea de manera empírica o ya sea de manera formal. Todas y cada una de aquellas organizaciones que tienen que dar, por ejemplo, cumplimiento con alguna legislación, alguna regulación en su país, evidentemente ya están gestionando riesgo. Y dependiendo del tipo, pues es muy certero y muy común el que, por ejemplo, una institución financiera, pues es un hecho que tiene un área financiera que está gestionando riesgos. Ellos han gestionado riesgos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Una organización que se dedica a toda la parte de seguros, ¿no? La parte de aseguradoras, pues evidentemente vive de la gestión de riesgos. O sea, una gestión, un análisis de cálculo de primas, ¿no? ¿De dónde sale? Pues de un análisis, evidentemente, cuál es la probabilidad de que este tipo de perfil de personas o de automóviles o de bienes tengan un índice de siniestralidad. Ellos están gestionando riesgos todos los días. Pero no precisamente así pasa en la parte tecnológica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy por hoy las organizaciones tienen la urgencia de generar un modelo de gobierno de gestión de riesgos. De nada sirve que su área financiera esté gestionando riesgos y vaya hacia un lado, su área mercadológica esté gestionando riesgos y vaya hacia otro lado, su área de inversiones esté gestionando riesgos y vaya hacia otro lado, su área tecnológica también esté gestionando riesgos y no apuntarle todo lo que le está generando hoy por hoy el negocio o hacia donde está apuntando hoy por hoy el negocio. Entonces es sumamente importante que identifiquemos todos los esfuerzos que se tienen hoy por hoy de gestión de riesgos a nivel corporativo y hagamos una alineación del modelo y la metodología que yo implemente dentro de mi área tecnológica tiene que estar 100% alineada con esa gestión de riesgos. Porque las organizaciones hoy por hoy necesitan tener una gestión de riesgos integral. De nada les sirve tener mucha gestión de riesgos en las áreas tradicionales si no tienen una gestión de riesgos en la parte tecnológica. Yo invierto muchísimo para mitigar mis riesgos con estrategias, pero pues se cayó un servidor o se cayó un ruteador o se cayó un firewall, tuvimos una falla y en automático me invalida cualquier tipo de inversión que yo haya hecho a nivel negocio. Entonces aquí es donde vemos cómo realmente podemos empezar a potencializar todos estos mecanismos. La alineación de la parte de dirección con TI ha sido una problemática desde hace más de 30 años, pero la alineación es en todos los ámbitos. Uno de esos ámbitos es la parte de gestión de riesgo. Entonces, hoy por hoy, ¿qué es lo que necesitamos? Por eso se hablaba por ahí en la tercera lámina de un modelo de gobierno de gestión de riesgo. Este modelo de gobierno de gestión de riesgo debería venir bajo el liderazgo y auspicio de los altos directivos de la organización. Ellos deberían asegurarse de que la gestión de riesgo se haga a nivel organizacional y no nada más de manera aislada en una que otra área. Aquí es donde TI tiene muchísimo que ofrecer y muchísimo que empujar. ¿Para qué? Para que los directivos se concienticen de esta gran necesidad. ¿Por qué? Porque si tenemos un programa de gestión de riesgos de manera muy aislado, que no esté alineado y apuntalando los procesos críticos de negocio, no se va a tener una gestión de riesgos a nivel organizacional. Entonces necesitamos integrar todos estos esfuerzos. Yo creo que esta es una perspectiva muy, muy importante y tendría que ser una premisa como tal. ¿Para qué? Para que a lo largo de todos los trabajos, los proyectos que estemos implementando, pues nos aseguremos de que estos temas se estén cubriendo de manera adecuada. Ok, entonces esa sería la respuesta por ahí. Gracias, Mauricio. A partir de lo que nos comentaba sobre los riesgos, si pudiéramos de alguna forma enfatizar en cuáles son los principales retos, también en tu experiencia a lo largo de las diversas industrias, los principales retos a los que se han enfrentado al momento de implantar una iniciativa de gestión de riesgos tecnológicos. Ok, perfecto. Ya, un riesgo muy, muy, muy importante y muy común es toda la parte del sponsorship de nivel directivo, ¿no? Cuando no tenemos un sponsorship, una persona que sea nuestro sponsor con una muy buena posición y visibilidad dentro de la organización, la realidad es que eso es un factor crítico de éxito para que un proyecto de esta naturaleza funcione. Entonces, primero necesitamos un sponsorship de un nivel de lo más alto posible dentro de la organización. Y aquí me refiero
evidentemente tiene que venir de alguien alto de la organización dentro del negocio y evidentemente de la dirección, ¿no? Del propio CIO, de nuestro director del área tecnológica, ¿no? Y necesitamos un sponsor que estén patrocinando este tipo de temas de manera común y constante. ¿Por qué? Porque decíamos, muchas veces la gestión de riesgos no se considera como algo prioritario. ¿Por qué? Porque hoy por hoy no nos está pegando o creemos que no nos está pegando la operación. Entonces, si tenemos bomberazo, pues hay que atenderlo, ¿no? Entonces, la prioridad es atender el bomberazo y no la prioridad es destinar recursos para que estén gestionando estos riesgos y previniendo inclusive esos bomberazos, ¿no? Entonces, el primer tema es el sponsorship, ¿no? El segundo tema crítico ahí es, debe haber un líder de proyecto y una persona encargada realmente que esté comprometida y que tenga pues, prácticamente el 100% del tiempo en estos temas, ¿no? Normalmente se cuadra mucho esto con a lo mejor con un security officer, ¿no? La persona que está encargada de la parte de seguridad. Sin embargo, la parte de seguridad ve muchos temas adicionales a la parte de gestión de riesgo. Entonces, un factor crítico de éxito ahí es tener a la persona, una persona, un grupo de personas asignados hacia estos temas, pero que estas personas les den la relevancia que esto implica, ¿no? Porque gestionar el tema de seguridad no nada más es ver el tema de riesgo, riesgo es una pequeña parte. Entonces ahí tendríamos que considerar esto. Tercer punto sumamente importante, concientización. ¿A qué refiero aquí? Es por qué es importante gestionar riesgo. Si no existe una conciencia dentro de nuestra dirección tecnológica y dentro del negocio de por qué es importante gestionar riesgos, pues la realidad es que este tipo de iniciativas nunca se van a llevar a cabo, o si se empiezan a llevar a cabo, pues van a terminar, en lugar de que duren a lo mejor 6 meses nuestro primer proyecto, a lo mejor va a durar un año, año y medio, y los resultados van a ser muy bajos. ¿Por qué? Porque no le están apostando realmente las gentes, o la gente, o el diferente grupo de personas dentro de TI a que esto se tenga que llevar a cabo. Entonces, necesitamos todo el tema de concientización en específico, ¿sí? Y el cuarto factor crítico de éxito que yo que consideraría y que al mismo tiempo es un gran reto, ¿no? Es seleccionar cuál es el marco de referencia que se puede acoplar fácilmente en mi contexto organizacional. Muchas veces he visto organizaciones que llevan pues años tratando de pegarle algún tipo de marco de referencia de gestión de redes, crear su propio marco de referencia. Han estado tratando de reinventar el hilo negro, ¿no? Y llevan pues muchísimo tiempo, pero no hay una actividad o un proceso efectivo, puntual y preciso que esté dando resultados. Esto normalmente, ¿por qué se da? Porque a lo largo del tiempo se han venido pues inventando, vamos a hacerlo ahora de esta forma, ahora de esta otra forma. Entonces, un factor crítico de éxito aquí sería apegarnos a los marcos de referencia internacionales, ¿sí? Tomarlo, ¿no? Si al final del día la mejor práctica es una forma de hacer las cosas que generalmente se aceptan en la industria, entonces, si hay muchas organizaciones que han adoptado diferentes mejores prácticas relacionadas con gestión de riesgos de TI, hay que tomar esas mejores prácticas de gestión de riesgos y adecuarlas y adoptarlas a nuestro contexto organizacional. ¿Para qué? Para no empezar desde cero, porque si no esto va a ser un camino sumamente complejo para poder lograr pues el objetivo que estaríamos buscando, en este caso, tener una gestión efectiva de toda la parte de riesgo. Gracias, Mauricio. Tenemos una pregunta adicional sobre los beneficios, que nos preguntan, además de los temas regulatorios, ¿en qué forma puede beneficiarse la organización con esta iniciativa de gestión de riesgos tecnológicos? Sensacional. Y esto es algo muy, muy importante y muy interesante. He visto muchas organizaciones que toman iniciativas relacionadas con la parte de gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque una legislación se los pide. Esa es la respuesta, ¿no? Oye, ¿por qué lo quieres? Pues por cumplimiento, ¿no? Me lo piden por cumplimiento y si no lo hago me dan pues alguna multa y tengo que pagar y eso evidentemente no es bueno para la organización. Y les digo, siguiente tema, ¿qué pasa con toda la parte de la optimización que pudiera generarse dentro de tu propia infraestructura, en tus propios servicios tecnológicos? Es decir, ¿qué pasa con la parte de desempeño, ¿no? El beneficio de la parte de gestión de riesgos no nada más viene en dar cumplimiento. Bueno, evidentemente esto sí es un beneficio muy tangible y bueno, no nos están multando, entonces ya tenemos aquí un beneficio. Ok, siguiente punto, desempeño. Si yo estoy gestionando riesgos de manera adecuada, estoy trabajando en temas estratégicos, estoy
viendo o teniendo una visión de cómo apuntalar procesos críticos de negocio y estoy empezando a demostrar cómo a través de medidas proactivas estoy evitando que probablemente tengamos recurrencias de incidentes, que probablemente se presenten problemas en nuestra infraestructura, que probablemente cada vez tengamos menos y menos impacto derivado de los cambios en nuestra infraestructura versus los incidentes en la operación. Si nosotros tenemos una buena gestión de riesgos, lo que tendría que venir de manera inmediata es una disminución considerable en todos nuestros temas de incidentes causados por cambios mal implementados o mal planeados, no faltas de disponibilidad, tener temas de recuperación rápida, puntual y precisa ante alguna contingencia, ¿no? La realidad es que los beneficios alrededor de la parte de desempeño son muchos y son considerables. Entonces, ¿qué es lo más importante de aquí? Es establecer nuestro marco de referencia, nuestro proceso para gestionar los riesgos y a través de ello lograr como tal el que estemos monitoreando y midiendo de manera puntual y precisa cómo a través de los mecanismos que se implementaron para gestionar riesgos, estos temas empiezan a disminuir y por lo tanto nos empieza a ayudar a optimizar nuestras operaciones. Entonces, hay muchos beneficios que están relacionados con la parte de desempeño a nivel operativo, desempeño a nivel servicio tecnológico y desempeño a nivel estratégico. Tendríamos que entonces empezar a monitorearlos, a medirlos y a reportarlos. Y cuando empezamos a tener este reporteo, ahí es cuando las organizaciones se empiezan a dar cuenta que la gestión de riesgos es sumamente importante y que lo está apoyando para comportarse como una entidad estratégica dentro de la organización. Gracias, doctor Mauricio. Tenemos una última pregunta y nos preguntan, ¿cómo sé qué marco de referencia de gestión de riesgos es la más adecuada para mí? Ok, perfecto. Bueno, lo que es importante identificar es, primero, ¿cuál es mi contexto organizacional? ¿A qué me dedico? ¿Qué es lo que estoy buscando? Con base en eso, tendríamos que voltear a ver cuáles serían los marcos de referencia no más adecuados, cuáles serían los esquemas de capacitación, ¿no? Existen esquemas de capacitación, por ejemplo, con ISACA, toda la parte de CRISP, ¿no? Para la parte de tener personal certificado en gestión de riesgos. Podríamos apegarnos a un marco de referencia de Management of Risk, por ejemplo, del gobierno inglés, ¿no? Toda la parte de su portafolio de gestión de mejores prácticas, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es ¿cuál es, primero un análisis, a qué me dedico? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cuáles son los principales marcos de referencia que tenemos en el mercado? Y hacer un análisis de qué marco de referencia es el que mejor se adecua a mi contexto organizacional. Es decir, qué partes de cada uno de los marcos de referencia inclusive yo podría tomar. Es válido inclusive que hasta mezclemos un marco de referencia con otro. Eso es muy válido, ¿eh? Entonces, lo que sí tendríamos que hacer es un análisis muy puntual y preciso en cada una de las organizaciones para ver qué es lo más conveniente. Entonces, primero es identificar qué es lo que quiero, qué es lo que estoy buscando. Si yo, por ejemplo, quiero dar cumplimiento, pues también a lo mejor yo busco un ISO, ¿no? El certificarme en algún tipo de ISO. Entonces, a lo mejor me interesa, pues más bien considerar las actividades que me van a venir a certificar los auditores y enfocarme sobre eso. Entonces, ¿cómo saberlo? Es qué tipo de industria, cuáles son mis objetivos de negocio, con base en eso hacer un análisis de los diferentes frameworks que tenemos en el mercado, que pudieran estar auspiciados por organismos como lo son ISACA, como lo son el gobierno inglés, como lo es toda la parte de certificable de ISO, ¿no? Y con base en eso, pues hacer una adopción y una selección ya de manera muy puntual de qué es lo que estaría yo buscando. ¿Okay? Entonces, ahí sí no hay una receta mágica, ¿no? Sin embargo, hay muchas formas en las cuales bueno, ya de manera puntual podremos ir analizando. Lo que yo les pediría por ahí es, si alguien tiene alguna pregunta en particular, si ha visto un marco de referencia en particular y quiere que revisemos algún punto en específico de, oye, ¿por dónde podría ser? Que me contacten, ¿no? Y con mucho gusto podría empezarles a mandar cierta información para que ellos, pues bueno, puedan tener ya un análisis, ustedes puedan tener un análisis ya en particular, pues un poquito más detallado, ¿ok? Muchas gracias, doctor Mauricio. Con esto terminamos la ronda de preguntas. Queremos agradecer a todos nuestros escuchas por haber participado el día de hoy. Quiero comentarles que esta presentación la tenemos grabada. Les estaremos llegando en su momento la liga para que puedan acceder a ella. Sin más que agregarles, les deseo que tengan un excelente fin de semana y que se la pasen muy bien. Por favor, Mauricio, ¿algunas últimas palabras?
Pues muchas gracias a la audiencia y quedo a sus órdenes. Cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto estamos por aquí en las redes sociales para que atendamos cualquier tipo de requerimiento de manera particular. Y muchas gracias a Vicon por la invitación. Feliz tarde, feliz día. Gracias, hasta luego.